¿Y eso a qué nos lleva? Ya nos aumentó la polaridad. Pues, en el tiempo, en la vida del tiempo, ¿qué ocurre? Desde niños lo recuerdan. ¿Da sed? Desde niños se ve que existía la osmosis, ¿no? ¿Da sed? Desde hace. Sí. Pero póngale propiamente, reflejo de la. Sí. Y si tengo sed y estoy en condiciones adecuadas, ¿qué hago? Tomo agua. ¿Y qué aumenta? El volumen. El volumen de qué? De su caniflora. Volumen extra. Sí, volumen sanguíneo. Para complacer aquí a. Ok, gracias. Chicos, ¿dónde dicen que hay osmoreceptores? ¿Qué otra cosa estimulamos aparte de iniciar el reflejo de la sed? ¿Qué otra cosa iniciamos con ese mismo estímulo? De cambio de osmolaridad detectado a nivel del hipotálamo. La medición de la Ahora sí, asociando con física renal. Sí, vasopresión. Dejen de escribir, piense. La de la ADH. Esa vasopresión. ¿Qué ocurre? Ese cambio de osmolaridad favorece la sed Sí. por los osmoreceptores. ¿Y qué otra cosa nos favorece a nivel del hipotálamo? La secreción de Si tenemos vasopresina. mucha osmolaridad, ¿qué requerimos? Disminuirla, ¿cómo? Con aumento de agua. Con una disminución de la pérdida de agua Sí. o bebiendo agua. Nos da sed por un lado, ya. Pero por otra parte, ¿qué necesitamos? Si por eso no podemos beber agua, ¿qué necesitamos? Perder agua. No perder agua. ¿Cómo lo logramos? O sea, la misma incremento de osmolaridad favorece ¿qué? La liberación de la producción y liberación de. ¿Dónde se produce? Se ha chismoso. O sea, yo me he ido llevándolos al hipotálamo, pero se producen en las láminas del hipotálamo. El hipotálamo era solo distractor. El mismo cambio de osmolaridad favorece el incremento de la producción de ADH a nivel hipotalámico. Ahí se produce. ¿Dónde se almacena? En la neurohipófisis. En la neurohipófisis. De ahí se libera el crecimiento. Pero en realidad, el cambio de osmolaridad, otra flecha hacia tu derecha o izquierda, donde tú quieras, más bien una línea. Asociado con el hipotálamo. Hipotálamo. ¿Y este que produce? ADH. Quédatelo. Bien, aumentó el volumen sanguíneo. O sea, tenemos todas las condiciones. Aumenta el ADH, aparte tomo agua. ¿En qué momento? El líquido extracelular, el volumen sanguíneo. Así lo quiero. ¿Y ahora qué? Ya nos tenemos en 3 minutos porque ustedes son expertos del tema. ¿Qué pasa? Parece que estamos en los años de la situación. ¿Qué pasa, mugrosos? Díganles. Si me aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué ocurre? Aumenta la presión. Antes. Volumen sanguíneo. Aumenta la presión arterial. ¿Cómo? Antes. La presión arterial. Aumenta la presión. Antes del gasto. 2 pasos antes. Retorno venoso. Aumenta. Retorno Retorno venoso. venoso, la abeja. Y ya, vamos a hacer aquí, ¿no? ¿Te aumentan? Póngale como quieras, fregar. O retorno venoso.
o volumen diastólico. Y se aumenta el retorno venoso que aumenta. Hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿a qué me condiciona? ¿A mayor qué? Presión. ¿Qué presión? Ya le vamos a poner más. Chicos, ese incremento del retorno venoso, en realidad, ¿quién lo detecta? ¿Quién puede detectar un aumento del retorno venoso? Quimioreceptores negros. El cuello aórtico. Ojo, retorno venoso. ¿Quién? Aurícula derecha. El atrio derecho. ¿Qué le pasa? Ese incremento del retorno venoso a nivel de la aurícula derecha, ¿a qué nos conduce? ¿Qué le pasa a la aurícula? ¿Qué le pasa? Algo cuantificable. ¿Qué de mido que sea? No se mide el volumen de la aurícula, ni del corazón. Bueno, sí, de corazón. Su contracción. Sí. Si tengo mayor retorno venoso, ese mayor retorno venoso facilita o genera el aumento de la presión de la aurícula derecha. ¿Y qué hace mi aurícula derecha cuando tiene un aumento de presión auricular? ¿Qué hace? ¿Qué tendrá receptores? ¿De qué? Mecanorreceptores. ¿Qué son mecanorreceptores? Varoreceptores de baja presión. En realidad son mecanorreceptores. Se distienden, se deforman y generan una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta a un incremento de presión de la aurícula derecha? Fíjense, ¿por qué no aumentó la presión de la aurícula derecha? Díganme una razón real. Porque aumentó el retorno venoso. ¿No? ¿Qué no aumentó? O sea, sí, esto genera esto, pero ¿qué fue lo que me facilitó esto? ¿Qué tengo en mi organismo? Más agua. Más agua. Ojo, ¿qué necesito? Liberar esa agua. Esa agua para regresar al estado basal. La aurícula derecha, ¿qué crea en ese sentido? ¿O qué produce? Péptido. Ese aumento de la presión de la aurícula derecha nos lleva a liberar péptido natriurético auricular. ¿Queda claro? Sí. ¿Dónde actúa? Natriurético. ¿Dónde actúa el péptido natriurético auricular? Nat de sodio. A ¿Dónde? nivel de la. A nivel de la. ¿Mugrosos son? ¿Asocian esa gas con la anterior? La reabsorción de agua. Pues de manera simple diría que la nefrona. ¿Y qué hace la nefrona? Filtra. Escucha la palabra natriuresis. ¿Qué? No aumenta. Va a aumentar. ¿Aumenta qué? La uresis. La expresión de sodio. ¿Qué aumenta? Natriuresis. No, la secreción de sodio. Secreción de sodio. Ese, no la note. Aumenta esa secreción de sodio. Ojo, péptido natriurético auricular va a favorecer la excreción de sodio. Pero no hemos estudiado la excreción, entonces realmente ¿qué hace? ¿Qué le hace a la reabsorción? ¿La qué? La inhibe. ¿La aumenta o la disminuye? La disminuye. La disminuye. ¿Aumenta o disminuye la reabsorción de sodio? Disminuye, pues. Hacia abajo disminuye la reabsorción de sodio.
Y si disminuyo la reabsorción de sodio, ¿qué aumento? Confusión, ¿qué aumento? Inviértanle, ¿qué aumento? Ahora sí, la diuresis, ¿qué aumento? La concentración de sodio. La excreción de sodio. Ahí mismo, otra flechita, ahora aumenta la excreción de sodio y por lo tanto requiere ¿Tienes corrector? Sí, voy. ¿Queda claro? Gracias. Oye, tú me Y de agua. Lo tenía a mano. Y agua. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Ya le decimos con el pecho. Del otro lado, ¿qué pasa si aumenta la presión arterial? Ahora sí, asociado con el riñón, con nuestro modelo de 2 días que llevamos. ¿Qué pasa? ¿Qué aumenta? ¿Qué? Yo no sabía lo bueno es que hay trabajo colaborativo, así se nota. ¿Queda claro? Y si me aumenta el flujo sanguíneo renal, ahí a nivel de la nefrona, ¿qué me aumenta? Excreción. Ese ¿Qué me aumenta? La presión hidrostática. Es secreción, ¿no? Es secreción. Después de aumento del sanguíneo renal, secreción. cacreción. Secreción. El mono más muy avanzado de la mesa. Esto daba, ¿no? Como cacreción. Hay que eliminarlo. Sí se ve, sí se ve. Ahí está. No, que va bien, es excreción. Lo de sodio, ¿no? Excreción. Yo pensé que era ¿Queda claro? Entonces, chicos, nos regresamos. Si aumenta el flujo sanguíneo renal, ahí es el glóbulo que aumenta. Ya vamos como 10 minutos más acá abajo. ¿Qué sigue con la especial? Entonces, aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿qué nos aumenta ahí en el glomérulo? La presión hidrostática del glomérulo. Única respuesta, por lo tanto, realmente una cierta parcial que aumenta de manera directa. ¿Qué aumenta? Filtrado. O la presión, o gotita. NER. La Si liberación de agua. aplicamos esto, incremento de la presión hidrostática glomerular en las fuerzas de Stanley, aumenta la presión neta de no, directa. la presión neta de qué. Y entonces, cuando anotes eso, ¿qué no aumenta? La tasa de filtración glomerular. Filtrado. Limitado con la Yo puse uno filtrado. ¿Queda claro? Chicos, y si aumenta la tasa de filtración glomerular por un breve periodo de tiempo, ¿qué va a ocurrir? Todo lo que hemos escrito va a ocurrir de manera más rápida, por menos flujo. Y entonces, los mecanismos de reabsorción de sodio siguen siendo los mismos. ¿Recuerdan que puntualicé cuándo sodio se reabsorbe? ¿En el turno proximal? Y les dije que averiguar los demás porcentajes. Están en porcentajes de magnitud. Eso implica que se siga reabsorbiendo los porcentajes similares. Pero por un periodo de tiempo, esa tasa de filtración glomerular, nótale que va a llevar a un aumento
o más bien una disminución de la reabsorción de sodio. ¿Entendieron? Sí. Y por lo tanto, a un aumento de la excreción de sodio y de nos empatamos con el personal. ¿Por qué breve, chicos? Porque si aumenta la presión arterial, según el esquema aquí no aumenta de manera directa y mejora. Tendríamos a engrenar, pero eso solo es de manera transitoria, porque mi riñón tiende a regular el flujo sanguíneo. Lo que está ahí es cierto, pero vamos a entrar en un periodo de regulación que va a tratar de mantener constante. ¿Verdad? Esto lo estudiamos. Del otro lado, bueno, cambia osmolaridad, rápido de este lado pone aumento de ADH. Para que podamos escribir el ADH. Cámbialo de ADH. ¿Qué? Otro lado. ¿Todo? ¿Está ahí todo? ¿Queda claro? Nada más hicimos para poder escribir. ¿Qué favorece el incremento de ADH? ¿Qué favorece? ¿Qué hace? Aumenta ¿A la dónde reflexión. actúa? Pues? Aumenta la reflexión. Se libera, se produce en el hipotálamo, se almacena en la hipófisis y de ahí se libera. Llega a plasma y ¿qué hace? Se dirige a las. ¿Dónde actúa primero? En la nefrona. Sí. ¿Dónde? En las acuapolíneas. ¿Dónde? No qué hace, ¿dónde actúa? Vamos a la nefrona. En el glomérulo, ne. En el túbulo proximal, ne. Se nos insistí que no, que había acuapolinas, pero que no eran dependientes de ADH. Entonces, pues el colector. Bien. Actúa a nivel del túbulo colector. Y ahora sí, ¿qué hace? Cuando llega esa ADH al túbulo colector, ¿qué hace? Estimula la apertura de acuapolíneas. ¿Qué va a aumentar? La absorción de agua. Ajá. ¿Cómo lo hace? Con reclutamiento de Ayer acuapolíneas. existían y antes existían aquí, ¿qué elemento? Acuapolíneas. Chicos, la ADH tiene dos tipos de efectos. Sí. Sí, ahora dos fechas. La primera, efecto agudo del ADH, facilita el reclutamiento de las acuapolinas en la membrana de las células tubulares del túbulo. Y entonces, ¿qué aumenta? La reclutación. ¿Queda claro? Reclutamiento de las acuapolinas, ¿usted le pone qué tipo? Las tipos. Parece ser que de la 2 a la 4 se han involucrado pero las dos son las mismas. Y entonces el resultado final aumenta la reabsorción de agua. ¿Dónde? En el túbulo colector. Seguramente saben por ahí de algún conocido, primo de un amigo o algo así, que el alcohol inhibe a la ADH. Entonces, lleven a su experiencia o al cuate, ¿qué pasa cuando toma alcohol? Se deshidrata rápido. Ya no resuelve agua. ¿Qué pasa? Orina más. ¿Qué presentan? Poliuria. No es ir más veces al baño. No es el mío. ¿Te da claro? Si inhibo a la ADH, por ejemplo, por alcohol, pues deja de actuar como debe actuar, es decir, ya no facilita el reclutamiento de las acuapolinas en la membrana del túbulo colector. ¿Y qué le pasa a la absorción de agua? Disminuye, por lo tanto, aumenta su excreción. ¿De acuerdo? El otro efecto de las acuapolinas, de la ADH. La ADH es una hormona que actúa a través del AMP cíclico. Cuando se unen sus receptores, ahí en el túbulo colector, actúa con sus receptores ADH y
es uno de sus receptores de la membrana celular. Se activa una cascada de señalización que aumenta el daño específico y que facilita el reclutamiento en forma aguda. De forma crónica, la ADH lo que hace es favorece la modulación del gen de la acuaporina tipo 2. Es decir, produce más acuaporina. Pero es el efecto crónico. La segunda fecha sería una es facilita el reclutamiento y la otra es favorece la producción de acuaporinas. Y que ahora hacen lo mismo, ¿no? Aumenta la Ay, gracias. Entonces, este es a largo plazo y este es a corto. ¿Qué nos falta? Por los asientos parciales, ¿qué nos falta? Y allá vamos. Eso está. ¿Qué nos falta? Por 3 asientos parciales. La presión arterial, ¿qué le pasa? Está bien, está por 4, que son 8. Lo que le ocurre a la presión arterial después. Mariana, ¿qué falta? Por 10 estrellitas en la frente. ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Lo que ocurre con la presión arterial? ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta en ese esquema? La ¿Cómo se disminución de la presión. ¿Qué nos falta? Cardiovascular. La disminución de la presión. Por eso este curso es fundamental. Todo se explica con cardiovascular. Mugroso. Esto, ¿a qué me conduce? A esto. Aumento la perfusión renal y eso qué. Se las cambio. ¿Qué pasa si hay disminución de la perfusión renal? O sea, al revés. ¿Qué pasa? Hay menor presión hidrostática glomerular. Lo que no está ahí, no lo que está ahí. ¿Qué pasa si me disminuye la perfusión renal? Cardiovascular y los dos. Resistencia. La perfusión. Póngale. Aquí otra. Disminuye pues, más de lo mismo la perfusión renal. Póngale, se ve ahí. Lo mismo. Pero esa disminución de la perfusión renal actúa sobre el eje renina-angiotensina. ¿Qué le hace al eje? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Lo disminuye. Voy a ser crucificado en vez de anteriores. Chicos, si disminuye la perfusión renal, se disminuye el eje. Si aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿qué le pasa a la perfusión renal? ¿Qué le pasa al eje renina-angiotensina? ¿Se activa o se inhibe? Se inhibe. Se inhibe. Entonces, ¿qué disminuye? Positivo. La angiotensina y la aldosterona. Chicos, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la absorción de sodio, pero ahora hay menos, entonces ¿qué va a hacer? Disminuir la reabsorción de sodio. ¿Verdad? Sí. Disminuir la angiotensina, por ejemplo, ¿sobre quién no actuaría para favorecer la reabsorción de sodio? Lo anotaron aquí. Sobre el NH3. El NH3 que reabsorbe sodio es favorecido por la angiotensina 2. Ahora tengo menos angiotensina 2, reabsorbo menos sodio por este mecanismo. Tengo menos aldosterona, reabsorbo menos sodio. ¿Dónde? Bien lo anotamos. ¿Dónde? ¿En qué túbulo? En el túbulo colector. ¿Sobre qué mecanismo? Sobre el ¿Preguntas? ¿Comentarios? De aquí entonces,
disminuye la reabsorción de sodio vía aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio vía angiotensina. ¿Todo para qué? Para tratar de regular el cambio del volumen originado por una ingesta alta y crónica de sodio. ¿Verdad? Sí. Niños, si soy hipertenso, ¿qué me recomiendan? Una dieta. Que tendríamos que hacer un cuadro, todos los bebés, solo cambiar el uso. ¿Verdad? Aquí, ¿qué le pasa a la angiotensina? Sí, bien. ¿Verdad? Para disminuir el volumen de agua. Si soy hipertenso, ¿qué me recomiendo? Es Un antagonista del receptor de angiotensina. ¿En qué hace la angiotensina? Baja su concentración y aumenta la absorción de sodio. Si soy hipertenso, me recomiendan un antagonista del receptor de angiotensina. O antes, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Chicos, el tratamiento antihipertensivo incluye diuréticos. Por ejemplo, ¿qué diuréticos incluían en este esquema? La furosemida a nivel del túbulo proximal, pero generalmente se recomiendan, en el caso de los hipertensos, antagonistas al receptor de aldosterona o al NCC que mencionamos aquí, amiloído. O ¿cuál es el antagonista del receptor de aldosterona? ¿Elizabeth? Yo tampoco, se me olvidó. ¿Capich? Ya vieron lo que les decía. Es una jalada mía, pero hizo 3. ¿No? Hizo 3 para. Ya. O sea, no quisiera tener otro curso de física. Sí. Sí, puede tener otro, fíjate que sí. Sí, está en mis manos que tenga otro curso. No soportaría. O sea, imagínense. Algo de la ¿Tiene carrera. perfil? No soy tan fuerte. ¿Cómo deben aprobar fisio 2? Pasando los 2 parciales. Sí. No. O sea, tiene el perfil de tener otro curso de. Aunque no va a ser la 3. Va a ser la 4. ¿Preguntas? Bien, chicos, lo más importante de este rollo no es cuánta información esté ahí o cuánta le falta. Es que ustedes se deben empezar a dar cuenta que deben ser capaces de integrar esa información. La parte más importante. Más allá que se lo aprendan o no se lo aprendan, descubran que son capaces de establecer ya procesos importantes de integración de conocimientos de eso. De eso que no conocían nada. Todo lo conocían, solo que hay que estudiar y que son capaces de integrarlo. Chicos, nos vemos como no les porque